Bueno, seguimos entonces, mil disculpas que se cortó internet, vamos a tratar de avanzar sobre cómo aparece la ecuación de estado del gas ideal cuando queremos trabajar con un proceso adiabático, ¿sí? Entonces, sabíamos de las cosas que venimos viendo desde la semana pasada y las recordamos hace un rato, que la forma de escribir la variación de energía interna en términos del calor específico a volumen constante es esta, lo vimos hace un ratito, y también vimos que el trabajo efectuado por el gas en un proceso se escribe como P por dB. Y hace un ratito, antes de que se me cortara internet, vimos que Q era cero en este caso. ¿Y cómo sabemos que Q era cero? O dicho de otro modo, ¿cómo sabemos que esto es así? Porque sabemos que estamos en un proceso adiabático, o sea, Q es igual a cero. ¿Sí? Entonces, simplemente en la ecuación que tenemos de la energía interna, solo va a aparecer el trabajo. Bien. Entonces, eso nos permite escribir esta igualdad. Tengo una igualdad entre la variación de calor, el dQ, y la variación de energía. ¿Sí? Y esta variación de energía no es ni más ni menos que menos la variación del trabajo. ¿Sí? Y ahora, a estas dos cuestiones, fíjese, esta está solventada o sostenida en la idea del gas ideal, ¿sí? Esta hipótesis, ¿de dónde sale? Sale de DU escrita para el gas ideal. Esta parte que sale de que estoy en un proceso adiabático, ¿sí? Y esta igualdad está sostenida porque estoy en un proceso adiabático, perdón. Esto no, esto sale de la definición de trabajo, ¿sí? La igualdad, esta, deviene de que estoy en un proceso adiabático, y ahora me falta usar un poco más la hipótesis de gas ideal. Fíjense cómo siempre vamos trabajando de la misma manera, ¿no? Entonces, esto lo dejamos tal cual, y acá tenemos que agarrar y usar la ecuación de estado del gas ideal, o sea, P por B es igual a nRT. Y fíjese que esencialmente lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la clase pasada, hace un rato, que la clase pasada, hace un ratito, que yo despejé de acá una expresión para la presión en términos del resto de las variables y constantes del problema. ¿Sí? Y ese dato lo pongo acá. ¿Está bien? ¿Estamos todos hasta acá? Bien. Y ahora me quedan estas expresiones. Pero ¿qué pasa? Veo que de este lado tengo temperatura, acá tengo temperatura, acá tengo volumen y acá tengo volumen. Entonces digo, ok, podría dividir todo, ¿sí?, a ambos miembros por T. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer ahora. Esperen que guardo esta hoja. Y ahora borro todos estos mamarrachos que hice. ¿Y qué hago? Divido por T a ambos miembros. Perdón, me olvidé de escribirlo. Entonces, es como que meto un T acá y un T acá. ¿Sí? Este T y este T se van, y esto me queda de T sobre T. Y después lo que hice fue, esto que estaba restando lo pasé sumando. ¿Está bien? Entonces, divido ambos miembros y paso de término. ¿Está bien lo que hice hasta acá? ¿Alguien se perdió? Bien, entonces, primero, usé que sé cómo se escribe la variación de energía interna para el caso del gas ideal en términos de la variación de temperatura y el calor específico. Usé que sé cómo se escribe, que sé la definición del trabajo para un gas, y usé que estoy en un proceso adiabático. Y después, matemática, digamos, más o menos linda, pero llegué acá. Fíjense, estos son números, esta es una constante, y esto es un número que caracterizará el gas en cuestión, y esto no, acá con esto habrá que hacer algo. ¿Está bien? Bien. Avancemos entonces. Entonces, ahora
Déjenme hacer una mínima digresión antes de meternos en algo más. Vamos a pensar en esto. Nosotros sabemos, fíjense, ¿de dónde saqué esto que escribí acá? Yo dije, R es igual a CP menos CB. ¿De dónde lo saqué? De casi la última cuenta que terminamos antes de irnos al recreo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que CP era CB más R? ¿Se acuerdan que primero nos justificamos que el CP era más grande que el CB y después nos mostramos cuánto más grande? Bueno, lo único que estoy haciendo es, dije, bueno, CP menos CB es R. ¿Sí? Entonces reemplazo R por esto. Después hago la distributiva, de este lado me queda CP sobre CB menos 1, y esto es gamma. Es lo último que definimos antes de irnos al recreo. ¿Sí? Y entonces a uno le queda algo que se escribe de esta manera. La ecuación anterior se escribe como dt más esto que es gamma menos 1, ¿sí? Que es R sobre CB, por dB a B. Y esto, fíjense, estoy segura que es un número positivo para gases ideales, porque sé que el gamma es mayor que 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué conclusión llegamos acá? Que es lo interesante. Fíjense, si esto es positivo, esto quiere decir que dt sobre t es igual a algo negativo por dB sobre B. ¿Se ve? Esto que estoy diciendo, donde esto negativo es gamma menos 1, que es positivo, con un menos, porque esto que tiene un más pasa con un menos del otro lado. ¿Se ve? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que dt tiene signo contrario a dB. ¿Sí? Entonces, si la expansión es adiabática, aumento el volumen, voy a disminuir la temperatura, que es un poco lo que nos estamos justificando al principio a partir de la teoría microscópica. Y ustedes me dirán, pero ¿para qué tienes que hacer todo esto si ya sabes lo de la teoría microscópica? Porque acuérdense lo que les decía ya varias veces en varias clases, y lo fui repitiendo muchas veces. La termodinámica nació como una teoría macro. Nadie entendía qué era lo que pasaba, cómo era un gas por adentro. Y los tipos eran tan grosos que llegaban a estas conclusiones sin tener idea de cómo era la estructura atómica que formaba lo que estaban estudiando. Y esa es la potencia de esta ciencia, de esta rama de la física. Una rama que se genera desde lo macroscópico y anda perfecto, y uno puede sacar conclusiones terriblemente robustas sin tener idea de qué es lo que está pasando adentro. ¿Sí? Y mucho tiempo después, ¿se acuerdan con lo que les conté, con Boltzmann? ¿Sí? Es que llegamos a esa idea. Y fíjense que con esto que les estoy mostrando hoy, ¿se acuerdan que cuando les mostré la foto de Boltzmann les dije que Boltzmann era un tipo muy torturado porque justamente la comunidad rechazaba sus ideas? ¿Por qué la comunidad rechazaba fuertemente sus ideas? Porque era una comunidad que sabía mucho de termodinámica y que había construido conocimiento sin, sin tener esta idea microscópica. Entonces, la mayoría de gente pensaba que era innecesario eso, que no aportaba nada. Después se vio que fue una genialidad lo de Boltzmann, pero tuvo muchos problemas en su tiempo, y de hecho, evidentemente, hoy sabemos a partir de todo lo que se sabe de los problemas depresivos, que Boltzmann se suicidó. Evidentemente no se habrá suicidado porque alguien le dijo tu teoría está mal, tendría otros problemas, me imagino, pero sí fue una persona que no gozó del prestigio que goza hoy su teoría. ¿Sí? Y en principio, acá vemos una gran conclusión a la que llegamos, ¿sí? Que ahora nosotros la entendemos en dos patadas con la idea micro, pero con la idea macro podemos también llegar desde otro lugar. ¿Está bien? Bien. Y evidentemente, bueno, también vale el viceversa, es decir, si yo comprimo, voy a aumentar la temperatura, cosa que ya sabemos, si yo aumento, disminuyo el volumen, entonces las pelotitas se chocan más, aumenta la velocidad entre las pelotitas, entonces ocurre lo que acabamos de decir, que es que aumenta la temperatura. ¿Está bien? Bien. Grabo esto.
Y ahora vamos a dedicarnos un minuto más a hacer esta cuenta. Vamos a... ¿Se acuerda que esta ecuación 19-20, quién es la ecuación 19-20? Esperen que hice un mamarracho acá. 19-20, ¿quién es? Voy para atrás, así la vemos todos. 19-20 es esta. Es la ecuación, sí, de la energía, sí, la ecuación de la primera ley de la termodinámica, escrita cuando tengo un gas ideal, como el que conocemos, con sus propiedades para la energía y su ecuación de estado. Bien. Y ahora vamos a tratar de sacarnos de encima este T y esta P que tenemos acá dando vueltas, ¿sí? Entonces fíjense lo que dicen. Primero llegué hasta acá, ¿sí? Como ya les mostré. Después agarro esta parte que está restando y la paso del otro lado sumando. Y me encuentro con esto. ¿Está bien? Y ahora integro ambos miembros. ¿Sí? Entonces, cuando integro esta ecuación, me pregunto, ¿qué función derivada da 1 sobre t? Y me respondo, el logaritmo. ¿Está bien? Y como es una integral impropia, es el logaritmo más una constante, que yo le puse acá constante 1. ¿Sí? Acuérdense que, ¿qué es lo que sabemos de una integral? Siempre la conocemos a menos de una constante. Porque en realidad, ¿qué es lo que yo sé? Que si yo agarro esta función y la derivo, me da esto que tengo acá adentro. Entonces yo sé, esto acuérdense, la tabla de integrales de las que les hablo siempre maravillas, para que la tengan a mano. Si una tabla de integrales uno sabe esto. La integral de 1 sobre x es el logaritmo, ¿sí? Más una constante, que acá yo la llamé C1. ¿Está bien? Y acá me queda lo mismo, nada más que la función es otra, ¿sí? Más C2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Fíjense, pasé todo esto para este lado sumando, y el C1, esto lo paso para este lado sumando, y este C1 lo paso para este lado restando. Y lo transformé en esta C, porque ¿para qué voy a escribir C2 menos C1? Si son constantes, ¿sí? Lo que hago es, lo renombro. Y le pongo valor C. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dice entonces? Pasé todo lo que tiene variables de un lado y todo lo que son las constantes del otro. Y para no andar escribiendo C2 menos C1, que total son constantes de integración, les puse un nuevo nombre, C. ¿Sí? Podría ser cualquier batata. Bien. ¿Hasta acá estamos todos o alguien se perdió? Bien. Genial, entonces. Entonces. Y hasta acá, fíjense, esto es importante porque quiero discutirlo despacito, porque hay como varias propiedades del logaritmo que uno no tiene por qué recordar. Por ahí la última vez que las vio fue hace mucho tiempo. Entonces, me interesa acá sí hacer un punto sobre la cuentita y ir discutiendo las cuentas, y después, en la siguiente, nos vamos a dedicar a sacar conclusiones físicas. Acá quiero que la dificultad de la cuenta no obture lo que vamos a aprender. Bien, entonces, una vez que escribo esto, de acá a acá, voy a usar propiedades de logaritmos. ¿Qué propiedades voy a usar? Bueno, ahora la voy a anotar acá. Esperen que esto lo grabo. Y ahora anotamos la propiedad que vamos a usar. Entonces, esto lo copio tal cual. De acá para acá no pasa nada. Y ahora tengo que reescribir esto. Y lo que voy a usar es la propiedad, la voy a escribir bien, prolijita. Entonces, las propiedades del logaritmo, sabemos que alfa por el logaritmo de x
es lo mismo que el logaritmo de x a la alfa. ¿Está bien? Esto es una propiedad, hay muchísimas propiedades del logaritmo. Algunas ya usamos en el curso del curso, valga la redundancia. ¿Está bien? Y esta es la propiedad 1. Y ahora, para justificarnos esto, voy a usar la propiedad 2 de logaritmos. ¿Sí? Y la propiedad 2 de logaritmos dice que el logaritmo de x más el logaritmo de y es igual al logaritmo de x por y. ¿Está bien? Entonces, todo esto que tenía escrito al principio, fíjense, tenía dos términos igualados a una constante, ahora me queda un único término, el logaritmo de un producto, igual a una constante. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. Grabo esto y ahora seguimos con la cuenta. Y ahora me quiero sacar de encima el logaritmo, porque ¿para qué hice toda esta cuenta? Fíjense. Yo intento tener una expresión para b y t, alguna expresión que me relacione b y t, ¿sí? Sacando estos diferenciales, estos problemas que todavía no integré, todavía no usé esa variación. Entonces primero integré, y después empecé a usar propiedades de logaritmos, ¿sí? Con las cuales tienen que estar un poco cancheros porque van a usar bastantes en esta parte de la materia, ¿sí? Entonces por eso las escribo, ¿sí? Otra vez. Esto o lo tienen a mano el día del parcial, ¿sí? O se hacen una lista de propiedades del logaritmo, o se imprimen una de Wikipedia o de algún lado, ¿sí? Pero estas son típicas. Por eso lo estoy escribiendo así. Bien, entonces borremos esto y hagamos el final de la cuenta. Entonces llego acá, tengo esto igual a una constante, ¿sí? Esto quedó medio feo, ¿no? Así. Y entonces ahora lo que intento es sacarme el logaritmo de encima, ¿sí? Entonces voy a usar otra propiedad. O sea, fíjense, lo que tengo es el logaritmo de una cosa es igual a una constante. Y yo sé que si elevo ambos miembros de esta función, aplico a ambos miembros la función inversa, ¿qué va a pasar con la exponencial y el logaritmo? Se van a matar, y esto me va a quedar un número que llamé d. ¿Se ve? Estoy tratando de despejar lo que está ahí adentro, ¿sí? ¿Y despejar qué es? Es aplicar la función inversa a ambos lados, ¿sí? Cuando uno pasa restando, cuando uno pasa multiplicando, y eso hace la operación inversa. Bueno, la operación inversa del logaritmo, ¿cuál es? La exponencial. Entonces, si yo me quiero sacar de encima, quiero despejar, perdón, lo que está acá adentro, no me queda otra que aplicar la función inversa del logaritmo, que es la exponencial. Entonces aplico la exponencial a ambos miembros, ¿sí? De este lado me queda la variable, que en este caso no es tan linda como una x, sino que es toda esta porquería, pero nada. Y de este lado me queda e a la c, que es otra constante. Yo le puse constante y le puse un nuevo nombre, para no usar el mismo c. ¿Se ve? ¿Alguien se perdió acá? ¿Estamos todos bien hasta acá? Entonces, fíjense, a partir de haber empezado con la ecuación de la primera ley de la termodinámica, escrita para el caso del gas ideal adiabático, nos encontramos con que llegamos a una relación entre el volumen, la temperatura y el gamma que conecta el tipo de calor específico que tenemos, los calores específicos, ¿sí? Y que nos describe al gas, porque una vez que yo tengo el gamma, yo tengo el dato de es como que le puse la etiqueta al gas, conociendo el gamma, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos. Y entonces, fíjense, esperen que vuelvo un instante para... Acuérdense lo que tenemos, nos quedó t por b a la gamma menos 1 es igual a una constante. Ese es esencialmente el resultado de esta transparencia, ¿sí?
esta parte que nos quedó en el medio, esto que escribí constante y qué sé yo, es para hacerles el punto sobre la cuenta. Pero nos quedó esto igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé cuánto vale t en algún instante y b en algún instante, eso me va a dar un número. X, lo que sea ese número. D. Si yo después conozco la temperatura en otro instante, ¿sí? en otro estado del problema, el volumen no va a poder valer cualquier cosa. Se las va a tener que arreglar para que ese T por B me vaya a dar la misma constante que antes. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Al decir esto, yo estoy diciendo que T1 por B1, miren que esto está un poquito grueso y es un poquito más. ¿Sí? De acá, lo que yo digo, esto ya lo vimos por ahí para antes, para gas ideal, de que esto sea verdad, yo deduzco que T1 por B1 a la gamma menos 1 tiene que ser igual a un número. Y T2 por B2 a la gamma menos 1 no le queda otra que ser el mismo número. Porque ese producto es constante, no importa dónde esté yo en la vida del gas. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, lo que sabemos es entonces que P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma. ¿Sí? Fíjense, ¿y dónde fue a parar el menos 1 que tenían por ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con ese menos 1? ¿Sí? Escribámoslo en detalle. Yo tenía P1 por B1, no, perdón, acá metí la pata. No dije nada, disculpen que acá me equivoqué yo. Los voy a confundir. No dije nada. Entonces, llegamos hasta ahí, hasta lo que acabamos de calcular antes. Y acá me adelanté un poco. Entonces, volvamos. Para un estado inicial, cualquiera, y un estado final, cualquiera, ¿sí? La ecuación esta, que acabamos de ver, se puede escribir de esta manera. Y fíjense, ¿qué es lo que estamos usando ahí? Fíjense, dijimos, P1, no, T1 por B1 era, ¿no? Ahí vamos. Les escribí exactamente antes. T1, ¿sí? Por B1, ¿sí? Es lo que tenemos escrito ahí. A la gamma menos 1, les quedó esto, ¿no? Es igual a T2 por B2 a la gamma menos 1. ¿Y qué es lo que, cómo hago aparecer el P acá? ¿Qué les parece que hacemos para que aparezca el P acá? ¿Cuál es la hipótesis que está de trasfondo de todas estas cuentas que vinimos haciendo hasta ahora? ¿Qué tipo de gas estoy usando? Un gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que sé? Que P y T están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Por la ecuación del gas ideal. O sea, sé que P por B es igual a N RT. Entonces, donde dice T, donde dice T, digo, P1 es N por R por T, sobre B. Bueno, o el que quieran, ¿no? Acá, en realidad, seamos más prolijos. Esto es así, esta igualdad es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, si agarro esta igualdad, que es la ecuación de estado del gas ideal, y la reemplazo en esta ecuación, vamos a hacer en detalle esa cuenta y vamos a ver qué nos da esto. ¿Está bien? Bien, entonces, esperen que esto me va a quedar un poco apretado. Entonces, agarro esta ecuación y reemplazo por la ecuación del gas ideal. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a compartir un pizarroncito a ver si nos queda mejor. Entonces teníamos T por B a la gamma menos 1, y sobre esto quiero escribir que P por B es igual a N RT. ¿Sí? Esto es el cálculo auxiliar
de la transparencia, no sé cuál es la transparencia anteúltima, ¿sí? Después igual les pondremos el número. Transparencia anteúltima. Bien. Entonces, me queda P por B sobre NR, por ejemplo. Entonces reemplazo esto acá. Entonces me queda P por B sobre NR por B a la gamma menos 1, ¿sí? Será igual a lo que sea, ¿sí? Bueno, y entonces uno, lo único que le queda por hacer es hacer esta cuenta en detalle, si es que no estoy metiendo la pata yo, pero creo que no. Y entonces uno va a llegar al resultado anterior, ¿sí? Miren que esto lo grabo y volvemos a la cuenta anterior. Uy. Entonces, volvemos a lo que teníamos antes. Entonces llegamos acá. Ah, me equivoqué en el paréntesis. Llegamos acá, después se las arreglo esta cuenta. Les queda T por B a la gamma menos 1 es igual, y acá pusimos la expresión de T, que era P por B sobre NR por B, de paréntesis no va, perdón, me había equivocado en la cuenta. B por B, y acá, muy bien, borro esto. Ahí está, me parece que esto sí queda mejor, para entender más. Por B a la gamma menos 1. Y bueno, entonces uno acomoda esto y les queda, fíjense, P por B a la gamma menos 1 más 1, porque este es como que tiene un 1 acá, sobre NR. Y esto es una constante, que llamamos D. No sé, para no mezclarnos. Estas y estas se les van, el menos 1 con el más 1, entonces les va a quedar P por B sobre NR es igual a la constante D. Y después, entonces uno concluye esto que les acabo de mostrar. Les queda P por B a la gamma, es igual a una constante. Y vale lo mismo que hablamos hace un minuto. En algún inicio del proceso, o algún momento que yo llame el proceso inicial, voy a tener una presión y un volumen, y cuando me paso a otra presión, el volumen no va a poder ser lo que quiera. Se la va a tener que arreglar para compensarlo y que dé exactamente la misma constante anterior. O sea, esa constante se mantiene a lo largo del proceso en el que yo esté hablando. Bien. Y lo más lindo de todo esto es que ahora entonces el trabajo lo podemos escribir en lugar de, en función de su definición, que era P por dB, lo vamos a poder escribir como una variación de la temperatura. Y entonces eso nos da otra expresión diferente que va a ser súper útil para trabajar del trabajo, para el caso del gas ideal, adiabático, en función de la temperatura, ¿sí? Entonces veamos cómo llegamos a eso. Fíjense, nosotros sabíamos, nada, que Q era 0, que ya lo sabíamos, que el trabajo se escribía de esta manera porque estábamos en un proceso adiabático, y que en un gas ideal esto es cierto. Son todas cosas que fuimos escribiendo a lo largo de la clase. Entonces, ¿sí? El trabajo lo vamos a poder escribir como el N, que va a ser el número de moles, por esta capacidad molar, por la variación del trabajo. ¿Sí? Fíjense esto de esta igualdad por esta igualdad, llegamos a esto. Entonces,
Entonces, muy bien. Podemos también escribir el trabajo en función de la variación del volumen. Bueno, esto ya lo teníamos más o menos claro de antemano, ¿sí? Entonces, pero el resultado por ahí más lindo de todo esto es, primero y principal, digamos, es que llegamos, vuelvo acá atrás, es que llegamos a una expresión, ¿sí? Que es como una especie de, fíjense, nueva función o ecuación de estado, porque me permite otra vez tener alguna ecuación o algo que se mantiene constante a lo largo de los distintos procesos en el que juegan la temperatura y el volumen y el tipo de gas que tengo, o juegan la presión y el volumen y el tipo de gas que tengo, ¿sí? Y tener esa expresión para tanto sea volumen y temperatura como presión y volumen, me permite entonces a mí reescribir el trabajo en función de la variación de temperatura. Cosa que habíamos visto que evidentemente tenían alguna relación porque cambiaba la temperatura, ¿sí? Entonces, lo importante de todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Son estas dos observaciones, que yo las fui recordando a lo largo de lo que iba explicando, lo vimos varias veces ya, pero que es fundamental, y esto es muy importante, para el parcial y para el final, ¿sí? Esta parte es una materia, de la materia es una materia donde en esta parte uno hace menos cuentas y debe justificar más con conceptos, ¿sí? Y entonces por eso yo, si van a ver las teóricas de las últimas clases, todas tienen secciones de observaciones. Y ahí meto cosas que yo dije en la clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas que quiero que aprendan y que si no quedan claras o lo que sea, lo vayan preguntando y se transformen en formas en las que ustedes puedan expresar los distintos contenidos de la materia, ¿sí? Entonces, usamos la ecuación del gas ideal, esto es básico para todas las cuentas, y suponemos que estamos en equilibrio, si no estuviéramos en equilibrio no podríamos, ¿sí? Y usamos que estamos en un problema adiabático, ¿sí? No hay intercambio de calor, y acá me tomé el atrevimiento de poner apreciable, ¿sí? Porque no se puede hacer un aislante perfecto, ¿sí? Son hipótesis que hacemos que funcionan muy bien. Y suponemos que el proceso es lento para que el sistema no se aleje mucho del equilibrio térmico y mecánico. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo un gas metido en un recipiente que es perfectamente adiabático, y empiezo a expandir, ¿sí? O sea, empiezo a mover el pistón hacia arriba, o si lo tengo acostado, hacia un lado, de manera tal que aumenta el volumen, si yo lo hago de golpe, voy a perder el equilibrio por un rato, ¿sí? Entonces lo que se supone, todos estos problemas, se supone que uno los hace despacio y mantiene el equilibrio térmico a la vez que mantiene la hipótesis de adiabaticidad, ¿sí? Son todas hipótesis que están detrás de este tipo de resultados. Y con este tipo de resultados, no hoy van a ser cosas más parecidas a los dos ejercicios que hicimos la vez pasada, pero a partir de la semana del viernes van a empezar a trabajar un poco más, complejizando un poco, ¿sí? Bien, y con esto ya les cierro. Ahora vamos a terminar viendo espero que se vea bien y que todos lo puedan ver después. Voy a poner el videito, vamos a ver si internet me aguanta para compartir el video. No está respondiendo todo lo bien que yo quisiera.